José, y siguiendo con el programa, invitamos a nuestro siguiente expositor. Él es Cristian Pérez Villalobos, doctor en Ciencias de la Educación, académico de la Universidad de Concepción y director ejecutivo del proyecto Docencia en Red de la misma universidad, quien nos presentará la exposición titulada Inclusión Universitaria y Satisfacción Laboral. Por favor, Cristian, inicia tu presentación. Enseguida. ¿La pueden ver? Sí, Cristian. Sí, pero creo que me fui al final. Perdón, este es un... Ahí está. Pero sí, creo que me fui al final. Ahí sí se ve bien. Ah, pero era la última. Sí, era la última, perdón. Ya, ahora sí. ¿Se ve? Sí, Cristian. Sí. Sí, muy bien. Entonces, bueno, la presentación que voy a hacer ahora se focaliza en parte del trabajo. Nosotros trabajamos con los distintos estamentos de la comunidad educativa y yo les voy a presentar los resultados con docentes, directivos y con personal no docente. Puntualmente vamos a ver la relación entre la inclusión educativa o la percepción de una gestión inclusiva en la universidad con un output que sería la satisfacción con el trabajo. Entonces les voy a contar un poco cuál fue la escala de satisfacción del trabajo con la que trabajamos. Vamos a ver los resultados descriptivos y luego análisis bivariados y multivariados. Me parece importante mencionar cuáles fueron las universidades participantes en este estudio. Aquí nosotros contamos con los datos de 7 instituciones, pero también, y aquí aparece en gris, 2 instituciones que también colaboraron en el proceso de formulación de la investigación y que por distintas razones finalmente no pudieron participar en la recolección de datos. El estudio que les voy a presentar ahora es cuantitativo, se realizó mediante una encuesta en línea y tuvo como población justamente a los docentes, no docentes y directivos de las instituciones participantes, obteniendo una muestra a nivel nacional de 1.335 participantes. ¿Ya? Alguien tiene el teléfono, o sea, el micrófono encendido. Para evaluar la percepción de la inclusión en la universidad, nosotros utilizamos el INTIS que les mostró recién María José Solís, y para evaluar la satisfacción con el trabajo utilizamos la escala de satisfacción con el trabajo desarrollada por Zalewska en el año 2003 en Polonia. Nos contactamos con la autora y nos envió la escala de 5 ítems con 7 alternativas de respuesta que ustedes pueden ver ahí. Y estamos trabajando justamente con ella el estudio de validación en Chile de su escala. En términos de la diversidad que documentamos a nivel de la muestra, encontramos que un 56,8% de los participantes eran mujeres, ese era el género mayoritario, y además 2 de los participantes se reportaron como en género otro, y específicamente se reportaron como no binarios. ¿Ya? Además, si nosotros queremos comparar cuál era la presencia de hombres y mujeres y de las personas que se reportaron como otro en los distintos estamentos, nos podemos dar cuenta que las mujeres eran mayoría en todos ellos, teniendo un poquito más del 50% en el caso de los directivos y más del 60% en el caso del personal no docente. Ya, en cuanto al estado civil, la mayoría de los participantes eran casados, ¿ya? Y había le seguían a los casados las personas solteras. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Que pudiese verificar si lo puede apagar. Cristian está silenciado. Se mutearon a Cristian también. Sí, es que mutearon a todos. Ya, ahora sí. Bueno, lo que les decía es que la mayoría estaban casados, ¿cierto? Seguidos de las personas solteras. Y aparece acá un dato interesante, las personas que ya tienen unión civil, que es el estado civil más reciente de nuestro país, y alcanzan un 1,3% de la muestra. En cuanto a la nacionalidad, el 94,3% de la comunidad de trabajadores universitarios era chilena, y ahí tenemos que hay un 3,3% de personas de otros países de Latinoamérica. Y cuando vemos el tipo de contrato, y esta puede ser una de las debilidades del estudio, encontramos que el 71% de los participantes que respondió eran personas con contrato indefinido, lo que efectivamente se está promoviendo en las universidades actualmente, pero no necesariamente corresponde a su realidad. Así que nos hace cuestionarnos si efectivamente pudimos tener un acceso adecuado a los otros 2 grupos, personas con contrato honorario y personas con contrato a plazo fijo. Les queríamos preguntar por los ingresos, pero no por la cantidad de dinero que ganaban, sino por un componente más subjetivo. Entonces les preguntamos si el dinero que ganaban les alcanzaba, no les alcanzaba o les alcanzaba con holgura.
y la mayoría dijo, un 55%, que les alcanzaba justo. Un 32% dijo que no le, o sea, les alcanzaba con holgura, y solamente un 11% dijo que no les alcanzaba. En cuanto a la religión, lo que nosotros encontramos es que un 42,1% de los participantes sí profesa religión. La mayoría profesaba la religión católica, evangélica y algunos pocos, creo que unas 5 personas budistas, aunque uno de hecho indicaba que el budismo no es una religión, lo que implica que casi un 58% de los participantes no profesa religión. En cuanto a la orientación sexual, el 89,66% de los participantes se reportó como heterosexuales, lo que significa que más de un 10% se reporta como homosexual, bisexual o asexual. En cuanto a los hijos, el 69,7% de los participantes tenía hijos, y la mayoría tenía entre 1 y 4 hijos, con un solo caso que tenía 8 hijos. En cuanto a la situación de discapacidad, un 4,3% de los participantes reportaron presentar una situación de discapacidad, pero solo un 1,4% estaba en el Registro Nacional de Discapacidad. ¿Ya? Y finalmente, un 10,6% de los participantes decía pertenecer a un pueblo originario. Para que ustedes vean, nos fijamos en otro tipo de situaciones importantes para entender la diversidad que nosotros tenemos en la población de trabajadores universitarios, y les preguntamos si ellos tenían que cuidar personas, ¿ya? Y estas personas podían ser preescolares, escolares, adultos mayores, enfermos que requirieran atención constante, o personas en situación de discapacidad que requirieran atención constante. Y encontramos en la barrita en azul que todas estas personas eran las que tenían que cuidar a este perfil de individuos, ¿cierto? Antes de la pandemia. Un 31,3% tenía que cuidar niños en etapa escolar antes de la pandemia, un 15,7% tenía que cuidar adultos mayores, un 15,4% preescolares, un 6,5% enfermos, y un 4,7% tenía que cuidar personas en situación de discapacidad. La barra que está en naranjo al lado es la cantidad de gente que se agregó a la anterior y que empezó a cuidar personas escolares, ¿cierto? Preescolares o adultos mayores, enfermos y personas en situación de discapacidad después de la pandemia. Y vemos ahí que lo más frecuente es que se agregaran personas cuidando adultos mayores, porque sumamos a un 6,5% de la muestra, seguido de los escolares y los preescolares con cerca de un 3%, las personas que tenían que cuidar enfermos que requerían atención constante con un 2,5%, y las personas que tenían que cuidar personas en situación de discapacidad subieron un 0,7%. ¿Ya? Lo anterior, antes de seguir acá, es para entender un poco la diversidad que tenemos entre los trabajadores de la universidad. ¿Ya? Y es la diversidad con la que nosotros tenemos que trabajar, pero uno de los primeros desafíos es entender qué tan diversos son nuestras comunidades. ¿Ya? Cuando les preguntamos por satisfacción laboral, encontramos los resultados que ustedes pueden ver acá. La escala de Zalewska tiene solamente 5 ítems, y las barras que están naranjas o rojas indican niveles de desacuerdo con lo afirmado, y las barras verdes indican niveles de acuerdo. Las barras grises indican una opinión neutra, o donde el sujeto no sabe qué opinar. Si ustedes se dan cuenta, donde se presenta mayor nivel de acuerdo es con el primer ítem, ¿ya? Donde tenemos cerca de, o sea, casi un 40% de los participantes indicando que están totalmente de acuerdo con la afirmación de que si tuvieran que decidir de nuevo, elegirían el mismo trabajo. Ahora, considerando cualquiera de los 3 niveles de acuerdo, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, con la que los sujetos están, parece que más de acuerdo, perdón por repetir la palabra, sería con la afirmación estoy satisfecho con mi trabajo, y con la que estarían menos de acuerdo es con tengo excelentes condiciones de trabajo. Pero incluso en tengo excelentes condiciones de trabajo, más del 70% está de acuerdo con la situación. Esto a mí me parece que habría que considerarlo específicamente en el escenario universitario, y entender qué es la satisfacción laboral en un tipo de organización en particular que pudiese asociarse a este tipo de resultados. No sé si una persona que trabaja en un call center, por ejemplo, pudiese presentar resultados similares. Quisimos hacer lo mismo que hizo Coteo, que mostró María José Solís hace poco, que fue obtener la estructura factorial de la escala de Zalewska, porque como les decía, la habían usado solamente en Polonia antes, y para eso también hicimos un análisis factorial confirmatorio, ¿ya? Aquí están los 5 ítems de la escala,
Y ahí ustedes pueden ver que todos cargan a la variable latente de satisfacción con el trabajo por sobre 0.80, ¿ya? Y si en este modelo consideramos errores correlacionados entre el ítem 1 y el ítem 2 y el ítem 1 y el ítem 5, los resultados que encontramos en niveles de ajuste son bastante buenos. El TLI y el CFI, para indicar un ajuste adecuado, tienen que ser superiores a 0.95, y lo que obtuvimos fue 0.99. Y el RMCA y el SRMR tienen que ser inferiores a 0.06, y nuestros valores fueron de 0.001 o menores a 0.001. Ahora, esto parece una batalla ganada, pero hay que reconocer algunas cosas, ¿ya? Si nosotros no consideráramos los errores correlacionados entre los ítems, esto indica que los ítems tienden a variar juntos, probablemente porque hay un tipo de fraseo o alguna idea que es muy similar entre ellos, y lo quitáramos, ahí estos indicadores eran de 0.98, 0.98, 0.04 en el caso del SRMR, pero el RMCA indicaba un mal ajuste porque era de 0.1. Entonces, por eso incorporamos estos errores correlacionados. Como sea, si hay soporte a que la escala de satisfacción con el trabajo de Zalewska presenta una estructura unifactorial y por lo tanto podemos derivar un puntaje de ahí. Al calcular este puntaje, promediando las respuestas de los sujetos de 1 a 7, en una escala de 1 a 7, encontramos que el promedio obtenido por los sujetos fue de 5,39, ¿ya? 5,39, indicando un nivel de satisfacción moderada con las condiciones laborales. Cuando hicimos los análisis bivariados, encontramos que las mujeres están más satisfechas que los hombres, que quienes profesan una religión están más satisfechos que quienes no profesan, que quienes tienen hijos están más satisfechos que quienes no tienen hijos, que quienes sí tienen una situación de discapacidad tienen mayor satisfacción que quienes, perdón, me equivoqué ahí, que quienes no tienen una situación de discapacidad se reportan más satisfechos que quienes sí tienen una situación de discapacidad. Esto hay que tenerlo pendiente porque después el resultado va a cambiar. Y en cuanto a la pertenencia a pueblos originarios o el ser o no ser heterosexual, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. ¿Ya? Ahora, hay un tema que hay que considerar y es que cuando vemos que las personas sin discapacidad se reportan más satisfechas o que las personas que profesan religión se reportan más satisfechas, igual tenemos que entender que estas variables interactúan en la comunidad universitaria con otras y se tienden a concentrar de manera diferenciada en los distintos estamentos, por ejemplo, entre docentes, no docentes y directivos, y por lo tanto pudiesen estar enmascarando otro tipo de relación. Por eso nosotros también consideramos estos estadísticos y al comparar a los docentes, los no docentes y los directivos, encontramos que había diferencias estadísticamente significativas en su satisfacción porque los directivos se reportaban más satisfechos. Y cuando comparamos de acuerdo al tipo de contrato, curiosamente esto me llamó muchísimo la atención, no hubo diferencia en la satisfacción laboral entre las personas a honorarios, a plazo fijo o con contrato indefinido. Y finalmente, al tratar de correlacionar la satisfacción con el trabajo de las personas con los puntajes que le atribuyeron a los 4 factores del INTIS, de los 6, ¿ya? Nosotros acá estamos trabajando solamente con los 4 que se le aplican a todos, porque hay 2 factores que tienen que ver solamente con el proceso educativo, que se le aplican exclusivamente a estudiantes y docentes. Bueno, al ver esa correlación, encontramos que había una correlación directa con todos los factores, lo que indica que las personas que están más satisfechas con su trabajo son personas que perciben que su universidad contribuye más a construir una comunidad colaborativa, a promover valores inclusivos, a desarrollar una institución educativa para todas las personas, a organizar el apoyo para atender a la diversidad. ¿Ya? Sin embargo, como les decía, el problema es que estas variables pueden estar enmascarando algunas otras relaciones, así que corrimos una regresión lineal múltiple, considerando todos los predictores que yo les acabo de mencionar y viendo cuánto afectan la variabilidad de la satisfacción con el trabajo. Los resultados al hacerlo muestran que el modelo con todos estos predictores es estadísticamente significativo y explica un 39% de la variabilidad de la satisfacción con el trabajo. Y puntualmente, al considerar el efecto de todas estas variables simultáneamente, hay algunas que dejan de predecir satisfacción laboral. Todas las que aparecen en gris acá dejan de ser predictores significativos. Los voy a nombrar. Promover valores inclusivos deja de ser significativo. Desarrollar una institución educativa para todas las personas deja de ser significativo. Organizar el apoyo para atender a la diversidad deja de serlo.
el ser hombre o mujer deja de ser un predictor significativo, el ser heterosexual deja de ser significativo, el tener contrato a honorarios y contrato a plazo fijo deja de ser significativo. No está aquí el contrato indefinido porque no se pone, se usa como el grupo de comparación, ¿ya? El ser no docente deja de ser significativo en comparación con el grupo docente, que es el que no aparece aquí. El tener hijos deja de ser significativo, el pertenecer a pueblos originarios deja de ser significativo. ¿Cuáles terminan siendo estadísticamente significativos? Pues el percibir que la universidad está buscando construir una comunidad colaborativa que llegue a explicar un 7,85% de la variabilidad de la satisfacción con el trabajo, el tener un cargo directivo que se asocia a una mayor satisfacción con el trabajo, el profesar una religión que finalmente se asocia a una menor satisfacción con el trabajo, y acá ustedes se dan cuenta cómo se invierte el resultado, y el tener o presentar una situación de discapacidad que, considerando el efecto de todas las otras variables, ahora es un predictor estadísticamente significativo, pero tener una situación de discapacidad se asocia a mayor satisfacción laboral. Eso. Muchas gracias. Antes de despedirme, quería volver a reconocer la participación de todas las universidades que estuvieron involucradas en este proceso. Muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros tan interesante estudio.